Amados hijos de la Iglesia, ¿alguna vez te has detenido a contemplar lo que cuelga en tus paredes? No me refiero únicamente a los retratos o decoraciones, sino a aquello invisible que a veces se oculta detrás de lo visible, lo que atrae la luz o lo que abre la puerta a la oscuridad. En una época donde muchos hogares se adornan con símbolos sin discernimiento, donde lo estético muchas veces se antepone a lo sagrado, surge una pregunta urgente para toda alma que desea vivir en comunión con Dios. ¿Es posible que objetos aparentemente inofensivos estén robando la paz espiritual que tanto anhelas? Porque no todo lo que adorna embellece, y no todo lo que parece neutro está libre de influencia espiritual. La historia del pueblo de Dios está marcada por advertencias constantes. No introduzcas en tu casa cosa abominable para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. El enemigo de las almas no siempre entra por la puerta principal. Muchas veces se oculta detrás de un cuadro, de una figura o de un símbolo que toleramos sin darnos cuenta de que estamos renunciando al señorío de Cristo sobre nuestro hogar. Hoy el Espíritu Santo te llama al discernimiento. Hoy el cielo mismo te suplica que abras los ojos del alma y reconozcas lo que quizá has ignorado por años. Porque quien permite lo profano en sus paredes, poco a poco apaga la lámpara de la gracia. Que esta palabra resuene como trompeta que despierta a los dormidos. Que el corazón se abra a la verdad, sin temor, con humildad. Y que todo lo que en ti anhela una vida de paz, pureza y presencia divina, esté dispuesto a dejar atrás lo que no glorifica a Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra espíritus malignos en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ahora entremos en esta homilía con espíritu de reverencia, como quien se aproxima a un altar de revelación. Que el Señor te muestre lo que debes remover, y que lo que quede en tus paredes sea solo aquello que dé gloria al Dios 3 veces santo. En el silencio sagrado de nuestras moradas, allí donde cada rincón debería ser un altar doméstico, un lugar de oración, de consagración y recogimiento, se han infiltrado con sutileza imágenes, símbolos y objetos que no glorifican a Dios, sino que por el contrario, ofenden su santidad. Hoy el Señor nos llama, como llamó a los profetas, a purificar la casa, a discernir los signos y a limpiar el espacio donde Él desea habitar con su paz. Porque no se puede vivir en comunión con el Altísimo mientras se permite en las paredes lo que atrae la confusión espiritual, lo que da entrada al enemigo, lo que seduce el alma lejos del Evangelio. Amados, no estamos hablando de supersticiones ni de miedos infundados, sino de una realidad que la Sagrada Escritura ha revelado desde los tiempos antiguos. Cuando Josué tomó posesión de la tierra prometida, una de sus primeras órdenes fue destruir los objetos y símbolos de los pueblos paganos, porque sabía que no se puede habitar una tierra bendita con imágenes malditas. Así también hoy, muchos hogares católicos se encuentran privados de bendición porque han olvidado que sus paredes deben hablar de Cristo, no de los ídolos del mundo. El primer objeto que debe ser quitado de tu pared si deseas vivir en paz espiritual es toda representación esotérica o de culturas espirituales contrarias a la fe cristiana. Aquí hablamos de máscaras tribales, figuras de deidades orientales como Buda o Shiva, símbolos del horóscopo, el yin y el yang, o cualquier otro ícono que tenga origen en creencias que niegan el señorío de Cristo. No importa cuán decorativos parezcan ni cuán populares sean en la cultura contemporánea. La palabra es clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te atarás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 20:13. Estos objetos no solo son contrarios al primer mandamiento, sino que en muchos casos están consagrados espiritualmente. Fueron tallados,
bendecidos o invocados bajo otras entidades. Y aunque tú no lo hayas hecho conscientemente, al colgarlos en tu casa, te unes espiritualmente con su origen. Y esto, en el mundo espiritual, tiene consecuencias. San Pablo lo afirma con claridad: lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que participéis con los demonios. 1 Corintios 10:20. Participar no significa asistir a un culto pagano. Basta con abrir la puerta con negligencia. El segundo objeto que ha de ser retirado con urgencia son imágenes artísticas que exaltan el pecado o la sensualidad, especialmente aquellas que muestran el cuerpo humano de manera impura, con poses provocativas, semidesnudos, o escenas cargadas de violencia, orgullo o rebelión. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en un lugar donde el pecado es exaltado como arte? ¿Cómo puede una familia orar con fervor cuando, al levantar los ojos, el alma se distrae o se turba con imágenes que estimulan la carne y no el espíritu? San Agustín escribió: no con lo que la arrastra al abismo. Y aquí es donde muchos responden con justificaciones estéticas. Pero Padre, es una obra de arte. Pero fue un regalo. Pero está de moda. A lo que el Señor responde: ¿acaso lo que es moda tiene más autoridad que mi palabra? ¿Acaso el regalo de un hombre debe ocupar el lugar que corresponde al Espíritu Santo? Si tu casa está consagrada a Dios, entonces cada objeto debe glorificarle. No se trata de vivir en paranoia ni en miedo, sino en discernimiento. Porque la belleza verdadera es aquella que refleja la verdad de Dios, no aquella que disfraza el pecado. El tercer objeto que con frecuencia profana nuestras paredes es la simbología oscura o de rebelión espiritual. Calaveras, cruces invertidas, figuras demoníacas en carteles de música o películas, frases o imágenes que exaltan la muerte, el caos, la rebeldía contra la autoridad divina. ¿Cómo puede un hijo de Dios tolerar tener tales emblemas en sus paredes? San Pablo nos exhorta a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Efesios 5:11. Y no hay denuncia más poderosa que la limpieza del propio hogar, porque el hogar es el primer templo. Es allí donde se forma la fe, donde se transmite la luz, donde el incienso de la oración debe subir sin estorbo alguno. Muchos católicos desconocen que detrás de esas imágenes hay pactos invisibles, invocaciones que, aunque no fueron pronunciadas por ti, fueron hechas por quienes las crearon. Y el diablo no necesita tu intención para operar. Le basta con tu permisividad, porque la autoridad espiritual se ejerce o se abdica. Y cuando tú, como cristiano, toleras lo intolerable en tus paredes, entregas espacio a quien vino a robar, matar y destruir. La paz espiritual no es un sentimiento pasajero. Es una consecuencia directa de la obediencia, de la limpieza interior y también exterior. El hogar en paz es aquel donde el Señor se siente bienvenido en cada habitación, en cada cuadro, en cada símbolo. Y si algo cuelga de tus paredes que tú no colgarías en el cielo, entonces tampoco debe colgar en tu casa. El Papa San Juan Pablo II, en su carta a las familias, nos recordaba que el hogar cristiano debe ser una iglesia doméstica. ¿Permitirías que en el altar de tu parroquia se colgara una imagen demoníaca o una pintura sensual? Entonces, ¿por qué permitirlo en el altar de tu casa? La coherencia espiritual comienza en los detalles, en lo que elegimos ver, honrar y mostrar. Hoy el Señor te llama con ternura, pero con firmeza. Quita lo que no glorifica, expulsa lo que perturba, rechaza lo que impide la bendición. Porque cuando limpias las paredes de tu casa, también purificas las murallas de tu alma. Y donde hay limpieza, hay presencia divina. Donde hay orden espiritual, hay paz sobrenatural.
Donde hay obediencia, hay victoria. Amado hijo, hija de la iglesia, no temas revisar tus paredes esta noche. No temas hacer una oración de renuncia mientras retiras con tus propias manos aquello que jamás debió entrar. Porque cuando quitas lo impuro, haces espacio para lo eterno. Cuando eliminas lo oscuro, abres tu hogar a la luz que no se apaga. Porque Cristo no entra en una casa compartida con los ídolos. Él es Dios celoso, amante, justo. Y donde Él reina, no hay sombra que resista. La paz espiritual no se improvisa, ni es fruto de un sentimiento pasajero que depende de las circunstancias externas. Es una gracia, un don que brota del orden divino que habita en el alma y se refleja en todo lo que nos rodea. Cuando hablamos de quitar ciertos objetos de las paredes del hogar, no estamos promoviendo miedo ni superstición, sino un acto concreto de fidelidad a la luz de Cristo. Una expresión visible del deseo de que toda la casa esté bajo la autoridad del reino de Dios. Porque así como un solo ídolo escondido en el campamento de Israel trajo derrota a todo el pueblo, también una sola grieta tolerada puede abrir una puerta por donde se escapa la paz. Es necesario recordar que la casa del justo debe ser lugar de bendición, santuario donde se respire la presencia de Dios, refugio contra la oscuridad del mundo. No basta con tener una imagen de la Virgen María en una esquina si en otra se permite una figura contraria al Evangelio. No se puede invocar a San Miguel para protección mientras se cuelgan símbolos que atraen la opresión. La coherencia espiritual exige limpieza, y la limpieza comienza con la luz que revela lo oculto. El Santo Padre Benedicto XVI, en su homilía de inauguración del pontificado, dijo con claridad profética: no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el 100 por 1. Abrid. Más aún, abrid. De par en par las puertas a Cristo. Y yo os digo hoy, abrid las puertas de vuestro hogar, sí, pero también vuestros ojos y vuestros corazones. Porque Cristo desea entrar no solo en vuestro corazón, sino en cada habitación, en cada detalle, en cada imagen que adorne vuestras paredes. La paz espiritual verdadera brota de un corazón indiviso, un corazón que no comparte su devoción entre Dios y los ídolos, entre lo santo y lo profano. Y esto se aplica también a lo que elegimos tener a la vista, porque lo que cuelgas en la pared también habla de lo que honras en el alma. Por eso, la segunda etapa de esta limpieza espiritual no se limita a lo esotérico o impúdico, sino que se extiende a todo aquello que representa un pasado de pecado, heridas no sanadas o relaciones que no glorificaron a Dios. Hay quienes conservan en sus paredes retratos de amores pasados, personas que fueron ocasión de caída, recuerdos de momentos marcados por el desorden, por la infidelidad, por el dolor. Y aunque parezca sentimental, esos objetos, esas fotos, esas cartas enmarcadas cargan una memoria espiritual que continúa influyendo en el presente. ¿Cómo sanar si se sigue colgando el recuerdo de la herida? ¿Cómo avanzar en la vida nueva si se mantiene la imagen del pecado antiguo? San Pablo enseña: las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿por qué conservar imágenes que nos atan a lo que Cristo ya crucificó? Muchos no avanzan en su vida espiritual no porque el enemigo sea fuerte, sino porque no han soltado el pasado. Y a veces el pasado no se guarda solo en la memoria, sino en un marco colgado sobre el cabecero de la cama. Lo mismo se aplica a imágenes de éxito mundano que exaltan el orgullo, el poder, la autosuficiencia, diplomas que fueron obtenidos con corrupción, trofeos que simbolizan competencias deshonestas, decoraciones que recuerdan una época sin Dios. Todo aquello que despierta la vanidad, la comparación, el ego, y no la gratitud, también debe ser discernido,
porque en el reino de Dios lo más alto es lo más humilde, y lo más digno es lo que no se exhibe, sino lo que se entrega. El hogar cristiano debe hablar de conversión. No es un museo de glorias humanas, sino un testimonio de la misericordia divina. Cada objeto que permanece en la pared debe inspirar a la oración, a la pureza, al silencio, a la contemplación. Y si algo remueve el alma con nostalgia pecaminosa, con melancolía sensual o con orgullo vano, no tiene lugar en una casa consagrada a Dios. La tradición de la Iglesia siempre ha promovido el uso de imágenes sagradas. Los íconos, los crucifijos, las estampas de santos no son decoración sin sentido, sino ventanas al cielo, instrumentos de contemplación que elevan el alma. Pero cuando se sustituye la imagen de Cristo por una figura vacía, cuando se cuelga una calavera decorativa en lugar de un santo, cuando se prefiere un mantra moderno a una palabra del Evangelio, se está dejando de lado lo eterno por lo pasajero, la gracia por el gusto. Y aquí conviene recordar las palabras del profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. ¿Acaso no sucede eso cuando colgamos una imagen de la última cena en el comedor? ¿Pero en el salón reina una pintura mundana que estimula el ego? ¿Acaso no es doblez espiritual cuando se cuelga el Sagrado Corazón en la entrada? Y junto a él, un símbolo ocultista como el ojo de Horus o el atrapasueños. Amado fiel, esto no es exageración. Es discernimiento. Es amor por la verdad. Es celo por la presencia de Dios. La paz espiritual no es solo fruto de una oración bien dicha, sino de una casa bien ordenada. La presencia del Espíritu Santo se entristece cuando lo que mira en tus paredes contradice lo que dices creer con tu boca. Y por eso esta homilía no es una simple advertencia visual. Es una invitación a un acto de valentía espiritual. Revisar cada rincón, discernir cada imagen, escuchar la voz del Espíritu que susurra al alma y dice: esto no me agrada, esto no me representa, esto no es mío. Y cuando lo escuches, no dudes, no consultes tu apego emocional, no temas ofender a quien te lo regaló. La fidelidad a Dios está por encima de todo recuerdo, de todo vínculo humano, porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Y te aseguro en nombre del Señor, que cuando tu casa se vacíe de lo impuro, se llenará de su paz. Cuando tus paredes hablen del cielo, tu corazón dejará de arrastrar el peso de la confusión, porque no hay paz verdadera sin limpieza, y no hay limpieza verdadera sin obediencia radical al Evangelio. Es tiempo de alinear lo visible con lo invisible, lo que cuelga con lo que crees, lo que decoras con lo que adoras. Cristo no vino a compartir tu casa con los ídolos, vino a reinar por completo. Por eso hoy, en este momento, mientras escuchas esta palabra, pídele luz, pídele que te muestre, que te dé discernimiento. Y cuando lo veas claro, actúa, porque cada pequeño acto de obediencia desata grandes torrentes de bendición. Y toda alma que se decide por la limpieza espiritual encontrará que lo que parecía perdido vuelve: la paz, la oración, la unidad familiar, el descanso profundo. Sí, la paz espiritual comienza también en las paredes. Y quien purifica su casa prepara su alma para ser morada del Altísimo. El alma que desea la verdadera paz no puede conformarse con una fe superficial ni con una devoción meramente estética. El Señor no mira como el hombre, mientras el hombre se fija en lo exterior. Dios examina el corazón, pero también observa el fruto. Y el fruto de una casa consagrada no son solo palabras piadosas ni ornamentos religiosos sin vida, sino una coherencia profunda entre lo que se proclama y lo que se permite en el espacio donde se vive.
porque cada objeto que cuelga en nuestras paredes, cada imagen que elegimos conservar, cada símbolo que toleramos o celebramos, tiene una carga espiritual que influye en la atmósfera de los hogares y, por tanto, en el estado del alma. Cuando se dice, quita esto de tu pared, no se trata de una cruzada contra el arte ni de una negación de la belleza, sino de una llamada a redescubrir la belleza que conduce a Dios y a renunciar a aquella que, bajo apariencia de cultura, en realidad es una puerta abierta a la confusión espiritual. La historia de la Iglesia nos enseña que la belleza auténtica es un reflejo de lo divino, un eco de la armonía celestial. Como lo afirmaba San Buenaventura, la belleza es el resplandor de la verdad. Por tanto, todo lo que niegue esa verdad, todo lo que se oponga al Evangelio, aunque sea presentado con forma agradable, no puede permanecer en un hogar donde se busca a Cristo. En este punto es necesario advertir contra un fenómeno muy presente en la cultura moderna, la normalización del simbolismo oculto en el arte decorativo. Muchos hogares católicos, sin saberlo, han colgado en sus paredes imágenes que contienen símbolos satánicos, masónicos o cabalísticos que, aunque disfrazados bajo formas geométricas, abstractas o estéticamente neutras, tienen una raíz espiritual profundamente perturbadora. Figuras con ojos prominentes, triángulos con luz, pentagramas camuflados, espirales que representan invocaciones, incluso frases aparentemente inofensivas que encierran decretos contrarios a la fe. Estos símbolos no son simples figuras inocuas. Muchos de ellos son utilizados en rituales esotéricos, en prácticas de nueva era, en filosofías que niegan la divinidad de Cristo y que promueven un espiritualismo sin cruz, sin redención, sin gracia. Al colgarlos en tu hogar, aunque no lo sepas, estás permitiendo que se instale una semilla de confusión, porque todo lo que representa una mentira espiritual, aunque venga disfrazado de diseño moderno, es contrario al espíritu de la verdad. Amado hijo de la Iglesia, tú que deseas vivir en la luz, necesitas cultivar el don del discernimiento. No todo lo que es bello es bueno. No todo lo que es popular es puro. No todo lo que parece inofensivo es inocente. San Pablo nos exhorta con firmeza: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de toda clase de mal. Tesalonicenses 5:21-22. Examina tus paredes. Observa con los ojos del Espíritu. Pregunta al Espíritu Santo: ¿esta imagen te agrada, Señor? ¿Este símbolo exalta tu nombre o lo sustituye? Es también fundamental hablar del uso de frases escritas o murales con mensajes aparentemente motivacionales, que muchas veces se alejan de la palabra de Dios y promueven filosofías egocéntricas. Frases como: cree en ti mismo, el universo conspira, tú eres tu propio destino. Aunque puedan sonar alentadoras, en realidad promueven un antropocentrismo espiritual que desplaza a Dios y entroniza al ego. Estas expresiones, cuando se convierten en mantras colgados en la pared, siembran semillas de soberbia, de autosuficiencia, de independencia espiritual. Y una casa donde se proclama que el hombre es su propio salvador es una casa que cierra las puertas a la gracia. La Iglesia enseña que la verdadera libertad está en el abandono a la voluntad de Dios, no en el culto a la voluntad propia. La paz no nace del control absoluto, sino de la entrega confiada. Por eso, en lugar de llenar las paredes con frases vacías de fundamento espiritual, elevemos la palabra viva de Dios. Proclamemos versículos que nos fortalezcan en la fe, que nos recuerden el poder del perdón, la necesidad de la cruz, la promesa del reino. Porque, como enseña San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y si las Escrituras no están presentes ni visibles en tu hogar, ¿quién reina allí? Conviene también discernir sobre otro fenómeno creciente: las imágenes decorativas que exaltan lo oculto, lo lúgubre,
lo macabro, como cuadros de esqueletos, calaveras estilizadas, sombras sin rostro, paisajes oscuros o criaturas fantásticas vinculadas a leyendas de muerte. Aunque a muchos les parezcan expresiones artísticas modernas o alternativas, en realidad introducen una vibración espiritual que no es neutra. La muerte, en la visión cristiana, es tránsito. Es Pascua. No es un ídolo para admirar ni un símbolo a glorificar. Y si se convierte en adorno, se corre el riesgo de trivializar la eternidad, de perder el sentido del juicio, del cielo y del infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro cuando nos recuerda que la vida es sagrada, desde su inicio hasta su término natural, y todo lo que representa una glorificación de la muerte, de la oscuridad o del sufrimiento sin redención va en contra del plan de Dios. ¿Cómo puede un hogar ser lugar de paz si en sus paredes hay figuras que evocan la desesperación, el caos, la confusión? ¿Cómo puede reposar el Espíritu de Dios en un ambiente que ha hecho de lo oscuro una estética? Por eso es tiempo de volver a la sencillez del Evangelio, de quitar lo innecesario, lo ambiguo, lo perturbador. Es tiempo de llenar las paredes con lo que inspira al cielo. Una imagen del Sagrado Corazón, una estampa de San José con el Niño Jesús, una pintura de la Virgen María en su advocación más amada, un versículo que eleve el alma, una cruz que recuerde el precio de nuestra redención, porque lo que ves cada día moldea tu interior, y una pared consagrada edifica un espíritu consagrado. No se trata de transformar tu hogar en una iglesia en el sentido exterior, sino de convertirlo en un lugar donde el alma pueda respirar con libertad, donde el maligno no encuentre nada suyo, donde los ángeles se sientan bienvenidos. Esto es más que estética, es batalla espiritual, es preparación para el reino, es fidelidad en lo pequeño para merecer lo grande. Recuerda que quien cuida los detalles honra a su Rey. Y Cristo es digno de un hogar donde no haya competencia. Por su gloria quita lo que no edifica, elimina lo que distorsiona, deshazte de lo que no pertenece a la luz. Y descubrirás que la paz que tanto anhelabas no estaba tan lejos. Solo esperaba una casa limpia para poder quedarse. Porque la paz no entra por casualidad. La paz entra cuando Cristo es bienvenido en cada rincón. La paz de Dios no es un adorno que se cuelga en la pared. Es una persona viva, Jesucristo, que viene a morar en medio de aquellos que le hacen espacio no solo en su corazón, sino en toda su vida. Y una casa que honra a Cristo es aquella donde todo, desde los gestos más pequeños hasta los objetos más cotidianos, proclama: aquí reina el Señor. Si algo cuelga en tus paredes y no puede ser presentado con alegría en presencia de Jesús sacramentado, entonces no tiene lugar en el templo doméstico que es tu hogar. Porque en la lógica del reino no hay zonas neutras. Todo es luz o es sombra. Todo edifica o destruye. Todo eleva o arrastra. Cuando hablamos de quitar ciertos objetos de las paredes, no estamos promoviendo miedo irracional, sino una actitud de vigilancia espiritual. Una virtud que el mismo Señor nos manda practicar. Velad, pues no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Y velar no es solamente orar, que es fundamental, sino también proteger, custodiar, discernir lo que entra y permanece en nuestro entorno. Así como los porteros del templo cuidaban quién y qué podía entrar en la casa de Dios. Así también tú, alma consagrada, debes velar por lo que permites colgar en tu hogar. En esta etapa de la reflexión es necesario mirar con atención un objeto muy común en muchos hogares católicos: los cuadros familiares o retratos fotográficos que exaltan estilos de vida ajenos al Evangelio.
¿Cuántas veces colgamos imágenes nuestras o de nuestros seres queridos vestidos de modo impuro, en poses vanidosas, con expresiones que exaltan el ego y no la dignidad de hijos de Dios? Aunque sea nuestra familia, aunque sean recuerdos de eventos especiales, si esa imagen representa una etapa de tibieza espiritual o una manera de vivir contraria a la fe, debemos cuestionar si merece ocupar un lugar visible en nuestras paredes. No se trata de borrar la historia, ni de negar los vínculos, sino de purificar la memoria. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos en altar de honra momentos que en realidad deberíamos haber ofrecido en arrepentimiento. Hay bodas sin sacramento enmarcadas como si fueran sacramentos. Hay retratos de viajes donde el alma se alejó de Dios. Y sin embargo, están allí, colgados, celebrados, recordados. Y el enemigo se alimenta de toda contradicción espiritual. La sabiduría de los padres del desierto nos recuerda que la coherencia interior exige coherencia exterior. Si digo amar a Cristo, no puedo tener como orgullo visual una imagen que lo niega. Si proclamo que mi casa es del Señor, debo asegurarme de que cada objeto refleje esa consagración. Y si alguna fotografía o retrato despierta nostalgia por el pecado, deseo por lo mundano o orgullo carnal, es mejor guardarlo o retirarlo. No por rechazo a la persona retratada, sino por amor al alma que quiere vivir en libertad. Otro elemento que debe ser examinado con seriedad son los murales, afiches o ilustraciones de películas, series o artistas que transmiten mensajes anticristianos. La cultura moderna ha normalizado la exaltación del pecado, la brujería, la violencia, la lujuria, la rebelión contra la autoridad, la burla de lo sagrado. Y muchos, incluso católicos practicantes, cuelgan en sus habitaciones carteles de personajes que promueven esas ideas, simplemente porque están de moda o porque estéticamente resultan llamativos. ¿Pero acaso un discípulo de Cristo puede llenar sus paredes con rostros que niegan al Salvador? ¿Con frases que ridiculizan la cruz? ¿Con símbolos que exaltan la independencia de Dios? San Pablo lo dijo con claridad en su carta a los Corintios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:16. Tu casa, tu habitación, tu sala, no pueden ser terreno compartido entre la luz y las tinieblas. No se puede orar con fervor bajo un cartel que glorifica el pecado. No se puede adorar en un lugar donde el pecado es exaltado como arte. Y aquí también debemos tener el valor de hablar sobre la decoración inspirada en culturas que han sido instrumentos de idolatría y brujería ancestral. Hay quienes cuelgan en sus casas tejidos o piezas de arte indígena o tribal que, aunque parezcan exóticas o tradicionales, fueron originalmente consagradas a entidades ajenas al Dios vivo. No todo lo artesanal es neutral. No toda pieza antigua es solo cultura. En muchos casos, esas obras fueron esculpidas o bordadas con intención ritual, con invocaciones, con pactos. No es una cuestión de desprecio cultural, sino de discernimiento espiritual. Lo que fue hecho para el culto pagano, por más bello que parezca, no puede estar en el altar del hogar cristiano. Y si no sabemos su origen, debemos orar, pedir luz al Espíritu Santo, consultar a sacerdotes sabios. Y si hay duda razonable, es mejor retirarlo. Porque más vale perder un objeto bonito que perder la presencia de Dios. Más vale una pared vacía y limpia que una pared llena de belleza maldita. Recuerda, cuando el pueblo de Dios regresó del exilio, lo primero que hizo fue purificar el templo. Nehemías y Esdras rompieron alianzas con lo impuro, restauraron el altar y destruyeron todo lo que había sido contaminado. Así también hoy, tú estás llamado a restaurar tu templo doméstico,
a limpiar no solo lo que está mal a los ojos del mundo, sino lo que, aun siendo aceptado culturalmente, no agrada a Dios. Y aquí es donde muchos caen en una trampa común. Pero Padre, yo no lo hago con mala intención. Querido hijo, hija del cielo, la ignorancia no anula el efecto espiritual. Si tomas veneno sin saberlo, igualmente daña tu cuerpo. Así también sucede en lo espiritual. El enemigo no necesita tu adoración consciente. Le basta con tu permisividad, con tu negligencia, con tu apego sentimental a objetos que abren portales invisibles. Por eso, esta no es una homilía para acusar, sino para despertar, para encender la lámpara de la conciencia, para que vayas habitación por habitación con el rosario en la mano, con agua bendita en el alma, y preguntes, Señor, ¿qué debo quitar? ¿Qué símbolo he tolerado? ¿Qué imagen he colgado que no te honra? Y Él, con amor, te mostrará. Porque el buen pastor guía con ternura, pero también con claridad. Y cuando ve que una oveja vive entre sombras, no la juzga. La llama, la limpia, la libera. Hoy, el Espíritu Santo quiere liberar tu hogar. No con espectáculo ni con temor, sino con santidad. Y la santidad comienza en los detalles. Cada imagen que retiras por amor es un altar que se eleva al cielo. Cada símbolo que destruyes por obediencia es una victoria espiritual. Cada pared que limpias con discernimiento es una invitación a la presencia de Dios. Porque donde no hay idolatría, hay bendición. Donde no hay confusión, hay claridad. Y donde no hay sombra, reina la luz del Cordero. Él desea caminar por tu casa como lo hizo con los discípulos de Emaús. Que entre y bendiga, que hable y consuele, que se quede y reine. Pero para eso tu casa debe ser toda suya, no compartida, no negociada, no dividida, solo suya. Y eso comienza por tus paredes. En este último tramo de nuestro camino espiritual, mientras el Señor sigue iluminando con su luz cada rincón de nuestra casa y cada sombra de nuestro discernimiento, no podemos dejar de contemplar una verdad profundamente olvidada. La casa es extensión del alma. Y cuando no se cuida el ambiente físico, también se debilita la fortaleza espiritual, lo que toleras en tus paredes. Poco a poco comienza a ser tolerado en tu interior. Y lo que adorna tu hogar, inevitablemente empieza a adornar tus pensamientos, tus emociones y hasta tu oración. Por eso, en este tiempo donde el enemigo ha disfrazado la confusión de tolerancia, donde lo profano se mezcla con lo sagrado, y donde los hogares cristianos corren el riesgo de parecer vitrinas culturales antes que altares vivos, se levanta esta exhortación profética. Limpia tu casa como signo visible de tu entrega a Cristo. Porque quien purifica su entorno físico también prepara el camino para la verdadera conversión interior. En este punto, muchos epatín se preguntan, ¿es tan grave tener una decoración inofensiva que no tiene nada de religioso? Y la respuesta no está en el objeto en sí, sino en su efecto espiritual. ¿Te eleva o te distrae? ¿Te edifica o te seduce? ¿Invita al silencio y la oración o alimenta lo superficial? No se trata de fanatismo, sino de santidad. No se trata de tener paredes austeras, sino paredes que no se conviertan en aliados del enemigo. La Sagrada Escritura es clara en advertir que los lugares donde habita el pueblo de Dios deben ser consagrados. En el libro del Levítico, Dios da instrucciones precisas para purificar incluso las paredes de las casas que pudieran estar contaminadas por la lepra espiritual. Levítico 14:45. Hoy no enfrentamos lepra física, pero sí impurezas espirituales que se cuelan sutilmente en lo estético, en lo cultural, en lo decorativo. Y es allí donde el alma vigilante debe actuar con humildad, obediencia y coraje. Y no solo las imágenes deben ser examinadas,
sino también los objetos colgados que simbolizan pactos, promesas, filosofías o ideologías contrarias al Evangelio. Medallas esotéricas, atrapasueños, símbolos zodiacales, cintas que dicen traer suerte, plumas, runas, monedas bendecidas por prácticas ocultistas o cualquier elemento que haya sido entregado con intención ritual distinta a la fe católica. No importa si fueron un obsequio, una herencia familiar o un recuerdo de viaje. Lo que no glorifica a Cristo no puede seguir colgado en tus paredes. Muchos testimonios de liberación espiritual han comenzado con un gesto simple: quitar un objeto contaminado del hogar. Es como si al deshacerte de lo impuro, el alma pudiera respirar nuevamente. Porque no solo limpias el espacio, rompes con pactos invisibles, renuncias a influencias ocultas, cierras puertas abiertas. Le dices a Dios: tú eres el Señor de este lugar, y no compartiré tu gloria con nadie más. Por eso no tengas miedo de parecer radical. Los santos fueron hombres y mujeres radicales, no porque odiaran lo humano, sino porque amaban a Dios con todo el corazón. Santa Teresa de Jesús mandó purificar los conventos. San Benito de Nurcia no toleraba símbolo alguno de impureza en sus celdas. San Francisco destruyó con sus propias manos lo que manchaba el honor de Cristo. Y tú, como fiel católico, estás llamado a esa misma pasión. Porque quien ama, purifica. Quien honra, limpia. Quien espera la visita del Rey, decora su casa con lo que agrada al cielo. Y tras la limpieza viene la plenitud. Tras quitar lo que sobra, llega lo que sana. Tras arrancar lo que contamina, se planta lo que da fruto. Entonces, amado hijo, hija de Dios, no esperes más. Ve habitación por habitación. Mira tus paredes con los ojos del Espíritu. Y cuando sientas un susurro interior que diga: esto no discutas. Obedece, porque la obediencia atrae milagros. Abre los cielos y provoca la visita del Espíritu Santo. Y cuando el último objeto que no glorificaba al Señor se ha retirado, unge tu casa con oración, con sal bendita, con agua santa, con el rosario en tus manos. Reconsagra cada pared, cada rincón, cada símbolo. Llena los espacios vacíos con íconos que hablen de eternidad, con frases del Evangelio, con el rostro de los santos que han caminado antes que tú. Que tu casa sea una pequeña capilla donde los ángeles se sientan en casa y los demonios huyan sin volver jamás. Porque la paz que tanto anhelas no viene con el silencio externo, sino con la presencia de Cristo. Y donde Él reina, el enemigo no puede quedarse. Donde Él habita, la oscuridad no tiene poder. Donde Él es honrado, la familia florece. La oración se vuelve fuego y la vida se transforma. Entonces, que esta homilía no quede como una reflexión más. Que sea una chispa que inicie un fuego nuevo. Que tu casa desde hoy ya no sea terreno dividido, sino territorio consagrado al cielo. Y que cada pared, cada cuadro, cada símbolo, hable de una sola cosa: Jesucristo es el Señor. Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, hoy vengo ante ti con humildad, con reverencia y con deseo sincero de hacer de mi casa un lugar santo, un refugio de paz, un altar donde tu nombre sea exaltado en cada rincón. Te entrego cada una de mis paredes. Te consagro cada objeto colgado. Te pido que envíes a tus ángeles para que limpien toda huella del enemigo, y que el poder de tu sangre redentora selle cada puerta, cada ventana, cada habitación. Espíritu Santo, ven ahora con tu luz y muéstrame lo que debe ser retirado, lo que ya no pertenece, lo que abre puertas a la oscuridad. Dame valentía para obedecer, discernimiento para ver y docilidad para renunciar a todo lo que no glorifica a tu nombre. Purifica mi hogar,
Hazlo un lugar de oración, un espacio de consuelo, una morada donde tú te sientas bienvenido y amado. Santa María, Madre de Dios, pasa por esta casa. Cubre con tu manto cada pared y enséñame a vivir como tú, con pureza, con silencio y con total entrega al Señor. San José, guardián de la Sagrada Familia, protege este hogar como protegiste el de Nazaret y defiéndelo de todo mal visible o invisible. Hoy declaro con fe: mi casa es del Señor. Mi familia pertenece a Dios. Y en estas paredes solo colgará lo que proclame su gloria. Amén. Amados hijos de la Iglesia, ¿alguna vez te has detenido a contemplar lo que cuelga en tus paredes? No me refiero únicamente a los retratos o decoraciones, sino a aquello invisible que a veces se oculta detrás de lo visible, lo que atrae la luz o lo que abre la puerta a la oscuridad. En una época donde muchos hogares se adornan con símbolos sin discernimiento, donde lo estético muchas veces se antepone a lo sagrado, surge una pregunta urgente para toda alma que desea vivir en comunión con Dios. ¿Es posible que objetos aparentemente inofensivos estén robando la paz espiritual que tanto anhelas? Porque no todo lo que adorna embellece, y no todo lo que parece neutro está libre de influencia espiritual. La historia del pueblo de Dios está marcada por advertencias constantes. No introduzcas en tu casa cosa abominable para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. El enemigo de las almas no siempre entra por la puerta principal. Muchas veces se oculta detrás de un cuadro, de una figura o de un símbolo que toleramos sin darnos cuenta de que estamos renunciando al señorío de Cristo sobre nuestro hogar. Hoy el Espíritu Santo te llama al discernimiento. Hoy el cielo mismo te suplica que abras los ojos del alma y reconozcas lo que quizá has ignorado por años. Porque quien permite lo profano en sus paredes, poco a poco apaga la lámpara de la gracia. Que esta palabra resuene como trompeta que despierta a los dormidos. Que el corazón se abra a la verdad, sin temor, con humildad. Y que todo lo que en ti anhela una vida de paz, pureza y presencia divina, esté dispuesto a dejar atrás lo que no glorifica a Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra espíritus malignos en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ahora entremos en esta homilía con espíritu de reverencia, como quien se aproxima a un altar de revelación. Que el Señor te muestre lo que debes remover, y que lo que quede en tus paredes sea solo aquello que dé gloria al Dios 3 veces santo. En el silencio sagrado de nuestras moradas, allí donde cada rincón debería ser un altar doméstico, un lugar de oración, de consagración y recogimiento, se han infiltrado con sutileza imágenes, símbolos y objetos que no glorifican a Dios, sino que por el contrario, ofenden su santidad. Hoy el Señor nos llama, como llamó a los profetas, a purificar la casa, a discernir los signos y a limpiar el espacio donde Él desea habitar con su paz. Porque no se puede vivir en comunión con el Altísimo mientras se permite en las paredes lo que atrae la confusión espiritual, lo que da entrada al enemigo, lo que seduce el alma lejos del Evangelio. Amados, no estamos hablando de supersticiones ni de miedos infundados, sino de una realidad que la Sagrada Escritura ha revelado desde los tiempos antiguos. Cuando Josué tomó posesión de la tierra prometida, una de sus primeras órdenes fue destruir los objetos y símbolos de los pueblos paganos, porque sabía que no se puede habitar una tierra bendita con imágenes malditas. Así también hoy, muchos hogares católicos se encuentran privados de bendición porque han olvidado que sus paredes deben hablar de Cristo, no de los ídolos del mundo. El primer objeto que debe ser quitado de tu pared si deseas vivir en paz espiritual es toda representación esotérica o de culturas espirituales contrarias a la fe cristiana. Aquí hablamos de máscaras tribales,
figuras de deidades orientales como Buda o Shiva, símbolos del horóscopo, el yin y el yang, o cualquier otro ícono que tenga origen en creencias que niegan el señorío de Cristo. No importa cuán decorativos parezcan ni cuán populares sean en la cultura contemporánea. La palabra es clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 20:13. Estos objetos no solo son contrarios al primer mandamiento, sino que en muchos casos están consagrados espiritualmente. Fueron tallados, bendecidos o invocados bajo otras entidades. Y aunque tú no lo hayas hecho conscientemente, al colgarlos en tu casa, te unes espiritualmente con su origen. Y esto, en el mundo espiritual, tiene consecuencias. San Pablo lo afirma con claridad: lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que participéis con los demonios. 1 Corintios 10:20. Participar no significa asistir a un culto pagano. Basta con abrir la puerta con negligencia. El segundo objeto que ha de ser retirado con urgencia son imágenes artísticas que exaltan el pecado o la sensualidad, especialmente aquellas que muestran el cuerpo humano de manera impura, con poses provocativas, semidesnudos, o escenas cargadas de violencia, orgullo o rebelión. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en un lugar donde el pecado es exaltado como arte? ¿Cómo puede una familia orar con fervor cuando, al levantar los ojos, el alma se distrae o se turba con imágenes que estimulan la carne y no el espíritu? San Agustín escribió: no con lo que la arrastra al abismo. Y aquí es donde muchos responden con justificaciones estéticas. Pero Padre, es una obra de arte. Pero fue un regalo. Pero está de moda. A lo que el Señor responde: ¿acaso lo que es moda tiene más autoridad que mi palabra? ¿Acaso el regalo de un hombre debe ocupar el lugar que corresponde al Espíritu Santo? Si tu casa está consagrada a Dios, entonces cada objeto debe glorificarle. No se trata de vivir en paranoia ni en miedo, sino en discernimiento. Porque la belleza verdadera es aquella que refleja la verdad de Dios, no aquella que disfraza el pecado. El tercer objeto que con frecuencia profana nuestras paredes es la simbología oscura o de rebelión espiritual. Calaveras, cruces invertidas, figuras demoníacas en carteles de música o películas, frases o imágenes que exaltan la muerte, el caos, la rebeldía contra la autoridad divina. ¿Cómo puede un hijo de Dios tolerar tener tales emblemas en sus paredes? San Pablo nos exhorta a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Efesios 5:11. Y no hay denuncia más poderosa que la limpieza del propio hogar, porque el hogar es el primer templo. Es allí donde se forma la fe, donde se transmite la luz, donde el incienso de la oración debe subir sin estorbo alguno. Muchos católicos desconocen que detrás de esas imágenes hay pactos invisibles, invocaciones que, aunque no fueron pronunciadas por ti, fueron hechas por quienes las crearon. Y el diablo no necesita tu intención para operar. Le basta con tu permisividad, porque la autoridad espiritual se ejerce o se abdica. Y cuando tú, como cristiano, toleras lo intolerable en tus paredes, entregas espacio a quien vino a robar, matar y destruir. La paz espiritual no es un sentimiento pasajero. Es una consecuencia directa de la obediencia, de la limpieza interior y también exterior. El hogar en paz es aquel donde el Señor se siente bienvenido en cada habitación, en cada cuadro, en cada símbolo. Y si algo cuelga de tus paredes que tú no colgarías en el cielo, entonces tampoco debe colgar en tu casa. El Papa San Juan Pablo II, en su carta a las familias, nos recordaba que el hogar cristiano debe ser una iglesia doméstica.
¿Permitirías que en el altar de tu parroquia se colgara una imagen demoníaca o una pintura sensual? Entonces, ¿por qué permitirlo en el altar de tu casa? La coherencia espiritual comienza en los detalles, en lo que elegimos ver, honrar y mostrar. Hoy el Señor te llama con ternura, pero con firmeza. Quita lo que no glorifica, expulsa lo que perturba, rechaza lo que impide la bendición. Porque cuando limpias las paredes de tu casa, también purificas las murallas de tu alma. Y donde hay limpieza, hay presencia divina. Donde hay orden espiritual, hay paz sobrenatural. Donde hay obediencia, hay victoria. Amado hijo, hija de la iglesia, no temas revisar tus paredes esta noche. No temas hacer una oración de renuncia mientras retiras con tus propias manos aquello que jamás debió entrar. Porque cuando quitas lo impuro, haces espacio para lo eterno. Cuando eliminas lo oscuro, abres tu hogar a la luz que no se apaga. Porque Cristo no entra en una casa compartida con los ídolos. Él es Dios celoso, amante, justo. Y donde Él reina, no hay sombra que resista. La paz espiritual no se improvisa, ni es fruto de un sentimiento pasajero que depende de las circunstancias externas. Es una gracia, un don que brota del orden divino que habita en el alma y se refleja en todo lo que nos rodea. Cuando hablamos de quitar ciertos objetos de las paredes del hogar, no estamos promoviendo miedo ni superstición, sino un acto concreto de fidelidad a la luz de Cristo. Una expresión visible del deseo de que toda la casa esté bajo la autoridad del reino de Dios. Porque así como un solo ídolo escondido en el campamento de Israel trajo derrota a todo el pueblo, también una sola grieta tolerada puede abrir una puerta por donde se escapa la paz. Es necesario recordar que la casa del justo debe ser lugar de bendición, santuario donde se respire la presencia de Dios, refugio contra la oscuridad del mundo. No basta con tener una imagen de la Virgen María en una esquina si en otra se permite una figura contraria al Evangelio. No se puede invocar a San Miguel para protección mientras se cuelgan símbolos que atraen la opresión. La coherencia espiritual exige limpieza, y la limpieza comienza con la luz que revela lo oculto. El Santo Padre Benedicto XVI, en su homilía de inauguración del pontificado, dijo con claridad profética: no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el 100 por 1. Abrid. Más aún, abrid. De par en par las puertas a Cristo. Y yo os digo hoy, abrid las puertas de vuestro hogar, ¿sí? Pero también vuestros ojos y vuestros corazones. Porque Cristo desea entrar no solo en vuestro corazón, sino en cada habitación, en cada detalle, en cada imagen que adorne vuestras paredes. La paz espiritual verdadera brota de un corazón indiviso, un corazón que no comparte su devoción entre Dios y los ídolos, entre lo santo y lo profano. Y esto se aplica también a lo que elegimos tener a la vista, porque lo que cuelgas en la pared también habla de lo que honras en el alma. Por eso, la segunda etapa de esta limpieza espiritual no se limita a lo esotérico o impúdico, sino que se extiende a todo aquello que representa un pasado de pecado, heridas no sanadas o relaciones que no glorificaron a Dios. Hay quienes conservan en sus paredes retratos de amores pasados, personas que fueron ocasión de caída, recuerdos de momentos marcados por el desorden, por la infidelidad, por el dolor. Y aunque parezca sentimental, esos objetos, esas fotos, esas cartas enmarcadas cargan una memoria espiritual que continúa influyendo en el presente. ¿Cómo sanar si se sigue colgando el recuerdo de la herida? ¿Cómo avanzar en la vida nueva si se mantiene la imagen del pecado antiguo? San Pablo enseña: las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿por qué conservar imágenes que nos atan a lo que Cristo ya crucificó?
Muchos no avanzan en su vida espiritual no porque el enemigo sea fuerte, sino porque no han soltado el pasado. Y a veces el pasado no se guarda solo en la memoria, sino en un marco colgado sobre el cabecero de la cama. Lo mismo se aplica a imágenes de éxito mundano que exaltan el orgullo, el poder, la autosuficiencia, diplomas que fueron obtenidos con corrupción, trofeos que simbolizan competencias deshonestas, decoraciones que recuerdan una época sin Dios. Todo aquello que despierta la vanidad, la comparación, el ego, y no la gratitud, también debe ser discernido, porque en el reino de Dios lo más alto es lo más humilde, y lo más digno es lo que no se exhibe, sino lo que se entrega. El hogar cristiano debe hablar de conversión. No es un museo de glorias humanas, sino un testimonio de la misericordia divina. Cada objeto que permanece en la pared debe inspirar a la oración, a la pureza, al silencio, a la contemplación. Y si algo remueve el alma con nostalgia pecaminosa, con melancolía sensual o con orgullo vano, no tiene lugar en una casa consagrada a Dios. La tradición de la Iglesia siempre ha promovido el uso de imágenes sagradas. Los íconos, los crucifijos, las estampas de santos no son decoración sin sentido, sino ventanas al cielo, instrumentos de contemplación que elevan el alma. Pero cuando se sustituye la imagen de Cristo por una figura vacía, cuando se cuelga una calavera decorativa en lugar de un santo, cuando se prefiere un mantra moderno a una palabra del Evangelio, se está dejando de lado lo eterno por lo pasajero, la gracia por el gusto. Y aquí conviene recordar las palabras del profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. ¿Acaso no sucede eso cuando colgamos una imagen de la última cena en el comedor? ¿Pero en el salón reina una pintura mundana que estimula el ego? ¿Acaso no es doblez espiritual cuando se cuelga el Sagrado Corazón en la entrada? Y junto a él, un símbolo ocultista como el ojo de Horus o el atrapasueños. Amado fiel, esto no es exageración. Es discernimiento. Es amor por la verdad. Es celo por la presencia de Dios. La paz espiritual no es solo fruto de una oración bien dicha, sino de una casa bien ordenada. La presencia del Espíritu Santo se entristece cuando lo que mira en tus paredes contradice lo que dices creer con tu boca. Y por eso esta homilía no es una simple advertencia visual. Es una invitación a un acto de valentía espiritual. Revisar cada rincón, discernir cada imagen, escuchar la voz del Espíritu que susurra al alma y dice: esto no me agrada, esto no me representa, esto no es mío. Y cuando lo escuches, no dudes, no consultes tu apego emocional, no temas ofender a quien te lo regaló. La fidelidad a Dios está por encima de todo recuerdo, de todo vínculo humano, porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Y te aseguro en nombre del Señor, que cuando tu casa se vacíe de lo impuro, se llenará de su paz. Cuando tus paredes hablen del cielo, tu corazón dejará de arrastrar el peso de la confusión, porque no hay paz verdadera sin limpieza, y no hay limpieza verdadera sin obediencia radical al Evangelio. Es tiempo de alinear lo visible con lo invisible, lo que cuelga con lo que crees, lo que decoras con lo que adoras. Cristo no vino a compartir tu casa con los ídolos, vino a reinar por completo. Por eso hoy, en este momento, mientras escuchas esta palabra, pídele luz, pídele que te muestre, que te dé discernimiento, y cuando lo veas claro, actúa, porque cada pequeño acto de obediencia desata grandes torrentes de bendición. Y toda alma que se decide por la limpieza espiritual encontrará que lo que parecía perdido vuelve: la paz, la oración, la unidad familiar, el descanso profundo,
Sí, la paz espiritual comienza también en las paredes. Y quien purifica su casa prepara su alma para ser morada del Altísimo. El alma que desea la verdadera paz no puede conformarse con una fe superficial ni con una devoción meramente estética. El Señor no mira como el hombre, mientras el hombre se fija en lo exterior. Dios examina el corazón, pero también observa el fruto. Y el fruto de una casa consagrada no son solo palabras piadosas ni ornamentos religiosos sin vida, sino una coherencia profunda entre lo que se proclama y lo que se permite en el espacio donde se vive. Porque cada objeto que cuelga en nuestras paredes, cada imagen que elegimos conservar, cada símbolo que toleramos o celebramos, tiene una carga espiritual que influye en la atmósfera de los hogares y, por tanto, en el estado del alma. Cuando se dice, quita esto de tu pared, no se trata de una cruzada contra el arte ni de una negación de la belleza, sino de una llamada a redescubrir la belleza que conduce a Dios y a renunciar a aquella que, bajo apariencia de cultura, en realidad es una puerta abierta a la confusión espiritual. La historia de la Iglesia nos enseña que la belleza auténtica es un reflejo de lo divino, un eco de la armonía celestial. Como lo afirmaba San Buenaventura, la belleza es el resplandor de la verdad. Por tanto, todo lo que niegue esa verdad, todo lo que se oponga al Evangelio, aunque sea presentado con forma agradable, no puede permanecer en un hogar donde se busca a Cristo. En este punto, es necesario advertir contra un fenómeno muy presente en la cultura moderna, la normalización del simbolismo oculto en el arte decorativo. Muchos hogares católicos, sin saberlo, han colgado en sus paredes imágenes que contienen símbolos satánicos, masónicos o cabalísticos que, aunque disfrazados bajo formas geométricas, abstractas o estéticamente neutras, tienen una raíz espiritual profundamente perturbadora. Figuras con ojos prominentes, triángulos con luz, pentagramas camuflados, espirales que representan invocaciones, incluso frases aparentemente inofensivas que encierran decretos contrarios a la fe. Estos símbolos no son simples figuras inocuas. Muchos de ellos son utilizados en rituales esotéricos, en prácticas de nueva era, en filosofías que niegan la divinidad de Cristo y que promueven un espiritualismo sin cruz, sin redención, sin gracia. Al colgarlos en tu hogar, aunque no lo sepas, estás permitiendo que se instale una semilla de confusión, porque todo lo que representa una mentira espiritual, aunque venga disfrazado de diseño moderno, es contrario al espíritu de la verdad. Amado hijo de la Iglesia, tú que deseas vivir en la luz, necesitas cultivar el don del discernimiento. No todo lo que es bello es bueno. No todo lo que es popular es puro. No todo lo que parece inofensivo es inocente. San Pablo nos exhorta con firmeza: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de toda clase de mal. Tesalonicenses 5:21-22. Examina tus paredes. Observa con los ojos del Espíritu. Pregunta al Espíritu Santo: ¿esta imagen te agrada, Señor? ¿Este símbolo exalta tu nombre o lo sustituye? Es también fundamental hablar del uso de frases escritas o murales con mensajes aparentemente motivacionales, que muchas veces se alejan de la palabra de Dios y promueven filosofías egocéntricas. Frases como: cree en ti mismo, el universo conspira, tú eres tu propio destino. Aunque puedan sonar alentadoras, en realidad promueven un antropocentrismo espiritual que desplaza a Dios y entroniza al ego. Estas expresiones, cuando se convierten en mantras colgados en la pared, siembran semillas de soberbia, de autosuficiencia, de independencia espiritual. Y una casa donde se proclama que el hombre es su propio salvador es una casa que cierra las puertas a la gracia. La Iglesia enseña que la verdadera libertad está en el abandono a la voluntad de Dios, no en el culto a la voluntad propia. La paz no nace del control absoluto, sino de la entrega confiada,
Por eso, en lugar de llenar las paredes con frases vacías de fundamento espiritual, elevemos la palabra viva de Dios. Proclamemos versículos que nos fortalezcan en la fe, que nos recuerden el poder del perdón, la necesidad de la cruz, la promesa del reino. Porque, como enseña San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y si las Escrituras no están presentes ni visibles en tu hogar, ¿quién reina allí? Conviene también discernir sobre otro fenómeno creciente, las imágenes decorativas que exaltan lo oculto, lo lúgubre, lo macabro, como cuadros de esqueletos, calaveras estilizadas, sombras sin rostro, paisajes oscuros o criaturas fantásticas vinculadas a leyendas de muerte. Aunque a muchos les parezcan expresiones artísticas modernas o alternativas, en realidad introducen una vibración espiritual que no es neutra. La muerte, en la visión cristiana, es tránsito. Es Pascua. No es un ídolo para admirar ni un símbolo a glorificar. Y si se convierte en adorno, se corre el riesgo de trivializar la eternidad, de perder el sentido del juicio, del cielo y del infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro cuando nos recuerda que la vida es sagrada, desde su inicio hasta su término natural, y todo lo que representa una glorificación de la muerte, de la oscuridad o del sufrimiento sin redención va en contra del plan de Dios. ¿Cómo puede un hogar ser lugar de paz si en sus paredes hay figuras que evocan la desesperación, el caos, la confusión? ¿Cómo puede reposar el Espíritu de Dios en un ambiente que ha hecho de lo oscuro una estética? Por eso es tiempo de volver a la sencillez del Evangelio, de quitar lo innecesario, lo ambiguo, lo perturbador. Es tiempo de llenar las paredes con lo que inspira al cielo. Una imagen del Sagrado Corazón, una estampa de San José con el Niño Jesús, una pintura de la Virgen María en su advocación más amada. Un versículo que eleve el alma. Una cruz que recuerde el precio de nuestra redención. Porque lo que ves cada día moldea tu interior. Y una pared consagrada edifica un espíritu consagrado. No se trata de transformar tu hogar en una iglesia en el sentido exterior, sino de convertirlo en un lugar donde el alma pueda respirar con libertad. Donde el maligno no encuentre nada suyo. Donde los ángeles se sientan bienvenidos. Esto es más que estética. Es batalla espiritual. Es preparación para el reino. Es fidelidad en lo pequeño para merecer lo grande. Recuerda que quien cuida los detalles honra a su rey. Y Cristo es digno de un hogar donde no haya competencia. Por su gloria quita lo que no edifica. Elimina lo que distorsiona. Deshazte de lo que no pertenece a la luz. Y descubrirás que la paz que tanto anhelabas no estaba tan lejos. Solo esperaba una casa limpia para poder quedarse. Porque la paz no entra por casualidad. La paz entra cuando Cristo es bienvenido en cada rincón. La paz de Dios no es un adorno que se cuelga en la pared. Es una persona viva, Jesucristo, que viene a morar en medio de aquellos que le hacen espacio no solo en su corazón, sino en toda su vida. Y una casa que honra a Cristo es aquella donde todo, desde los gestos más pequeños hasta los objetos más cotidianos, proclama: aquí reina el Señor. Si algo cuelga en tus paredes y no puede ser presentado con alegría en presencia de Jesús sacramentado, entonces no tiene lugar en el templo doméstico que es tu hogar. Porque en la lógica del reino no hay zonas neutras. Todo es luz o es sombra. Todo edifica o destruye. Todo eleva o arrastra. Cuando hablamos de quitar ciertos objetos de las paredes, no estamos promoviendo miedo irracional, sino una actitud de vigilancia espiritual. Una virtud que el mismo Señor nos manda practicar. Velad, pues no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Y velar no es solamente orar, que es fundamental,
sino también proteger, custodiar, discernir lo que entra y permanece en nuestro entorno. Así como los porteros del templo cuidaban quién y qué podía entrar en la casa de Dios. Así también tú, alma consagrada, debes velar por lo que permites colgar en tu hogar. En esta etapa de la reflexión es necesario mirar con atención un objeto muy común en muchos hogares católicos: los cuadros familiares o retratos fotográficos que exaltan estilos de vida ajenos al Evangelio. ¿Cuántas veces colgamos imágenes nuestras o de nuestros seres queridos vestidos de modo impuro, en poses vanidosas, con expresiones que exaltan el ego y no la dignidad de hijos de Dios? Aunque sea nuestra familia, aunque sean recuerdos de eventos especiales, si esa imagen representa una etapa de tibieza espiritual o una manera de vivir contraria a la fe, debemos cuestionar si merece ocupar un lugar visible en nuestras paredes. No se trata de borrar la historia, ni de negar los vínculos, sino de purificar la memoria. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos en altar de honra momentos que en realidad deberíamos haber ofrecido en arrepentimiento. Hay bodas sin sacramento enmarcadas como si fueran sacramentos. Hay retratos de viajes donde el alma se alejó de Dios. Y sin embargo, están allí, colgados, celebrados, recordados. Y el enemigo se alimenta de toda contradicción espiritual. La sabiduría de los padres del desierto nos recuerda que la coherencia interior exige coherencia exterior. Si digo amar a Cristo, no puedo tener como orgullo visual una imagen que lo niega. Si proclamo que mi casa es del Señor, debo asegurarme de que cada objeto refleje esa consagración. Y si alguna fotografía o retrato despierta nostalgia por el pecado, deseo por lo mundano o orgullo carnal, es mejor guardarlo o retirarlo. No por rechazo a la persona retratada, sino por amor al alma que quiere vivir en libertad. Otro elemento que debe ser examinado con seriedad son los murales, afiches o ilustraciones de películas, series o artistas que transmiten mensajes anticristianos. La cultura moderna ha normalizado la exaltación del pecado, la brujería, la violencia, la lujuria, la rebelión contra la autoridad, la burla de lo sagrado. Y muchos, incluso católicos practicantes, cuelgan en sus habitaciones carteles de personajes que promueven esas ideas, simplemente porque están de moda o porque estéticamente resultan llamativos. ¿Pero acaso un discípulo de Cristo puede llenar sus paredes con rostros que niegan al Salvador? ¿Con frases que ridiculizan la cruz? ¿Con símbolos que exaltan la independencia de Dios? San Pablo lo dijo con claridad en su carta a los Corintios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:16. Tu casa, tu habitación, tu sala, no pueden ser terreno compartido entre la luz y las tinieblas. No se puede orar con fervor bajo un cartel que glorifica el pecado. No se puede adorar en un lugar donde el pecado es exaltado como arte. Y aquí también debemos tener el valor de hablar sobre la decoración inspirada en culturas que han sido instrumentos de idolatría y brujería ancestral. Hay quienes cuelgan en sus casas tejidos o piezas de arte indígena o tribal que, aunque parezcan exóticas o tradicionales, fueron originalmente consagradas a entidades ajenas al Dios vivo. No todo lo artesanal es neutral. No toda pieza antigua es solo cultura. En muchos casos, esas obras fueron esculpidas o bordadas con intención ritual, con invocaciones, con pactos. No es una cuestión de desprecio cultural, sino de discernimiento espiritual. Lo que fue hecho para el culto pagano, por más bello que parezca, no puede estar en el altar del hogar cristiano. Y si no sabemos su origen, debemos orar, pedir luz al Espíritu Santo, consultar a sacerdotes sabios. Y si hay duda razonable, es mejor retirarlo.
porque más vale perder un objeto bonito que perder la presencia de Dios. Más vale una pared vacía y limpia que una pared llena de belleza maldita. Recuerda, cuando el pueblo de Dios regresó del exilio, lo primero que hizo fue purificar el templo. Nehemías y Esdras rompieron alianzas con lo impuro, restauraron el altar y destruyeron todo lo que había sido contaminado. Así también hoy, tú estás llamado a restaurar tu templo doméstico, a limpiar no solo lo que está mal a los ojos del mundo, sino lo que, aun siendo aceptado culturalmente, no agrada a Dios. Y aquí es donde muchos caen en una trampa común. Pero Padre, yo no lo hago con mala intención. Querido hijo, hija del cielo, la ignorancia no anula el efecto espiritual. Si tomas veneno sin saberlo, igualmente daña tu cuerpo. Así también sucede en lo espiritual. El enemigo no necesita tu adoración consciente. Le basta con tu permisividad, con tu negligencia, con tu apego sentimental a objetos que abren portales invisibles. Por eso, esta no es una homilía para acusar, sino para despertar, para encender la lámpara de la conciencia, para que vayas habitación por habitación con el rosario en la mano, con agua bendita en el alma, y preguntes, Señor, ¿qué debo quitar? ¿Qué símbolo he tolerado? ¿Qué imagen he colgado que no te honra? Y Él, con amor, te mostrará, porque el buen pastor guía con ternura, pero también con claridad. Y cuando ve que una oveja vive entre sombras, no la juzga. La llama, la limpia, la libera. Hoy, el Espíritu Santo quiere liberar tu hogar, no con espectáculo ni con temor, sino con santidad. Y la santidad comienza en los detalles. Cada imagen que retiras por amor es un altar que se eleva al cielo. Cada símbolo que destruyes por obediencia es una victoria espiritual. Cada pared que limpias con discernimiento es una invitación a la presencia de Dios. Porque donde no hay idolatría, hay bendición. Donde no hay confusión, hay claridad. Y donde no hay sombra, reina la luz del Cordero. Él desea caminar por tu casa como lo hizo con los discípulos de Emaús. Que entre y bendiga, que hable y consuele, que se quede y reine. Pero para eso tu casa debe ser toda suya, no compartida, no negociada, no dividida, solo suya. Y eso comienza por tus paredes. En este último tramo de nuestro camino espiritual, mientras el Señor sigue iluminando con su luz cada rincón de nuestra casa y cada sombra de nuestro discernimiento, no podemos dejar de contemplar una verdad profundamente olvidada. La casa es extensión del alma. Y cuando no se cuida el ambiente físico, también se debilita la fortaleza espiritual, lo que toleras en tus paredes. Poco a poco comienza a ser tolerado en tu interior. Y lo que adorna tu hogar, inevitablemente empieza a adornar tus pensamientos, tus emociones y hasta tu oración. Por eso, en este tiempo donde el enemigo ha disfrazado la confusión de tolerancia, donde lo profano se mezcla con lo sagrado, y donde los hogares cristianos corren el riesgo de parecer vitrinas culturales antes que altares vivos, se levanta esta exhortación profética. Limpia tu casa como signo visible de tu entrega a Cristo. Porque quien purifica su entorno físico también prepara el camino para la verdadera conversión interior. En este punto, muchos epatim se preguntan, ¿es tan grave tener una decoración inofensiva que no tiene nada de religioso? Y la respuesta no está en el objeto en sí, sino en su efecto espiritual. ¿Te eleva o te distrae? ¿Te edifica o te seduce? ¿Invita al silencio y la oración o alimenta lo superficial? No se trata de fanatismo, sino de santidad. No se trata de tener paredes austeras, sino paredes que no se conviertan en aliados del enemigo. La Sagrada Escritura es clara en advertir que los lugares donde habita el pueblo de Dios deben ser consagrados. En el libro del Levítico,
Dios da instrucciones precisas para purificar incluso las paredes de las casas que pudieran estar contaminadas por la lepra espiritual. Levítico 14:45. Hoy no enfrentamos lepra física, pero sí impurezas espirituales que se cuelan sutilmente en lo estético, en lo cultural, en lo decorativo. Y es allí donde el alma vigilante debe actuar con humildad, obediencia y coraje. Y no solo las imágenes deben ser examinadas, sino también los objetos colgados que simbolizan pactos, promesas, filosofías o ideologías contrarias al Evangelio. Medallas esotéricas, atrapasueños, símbolos zodiacales, cintas que dicen traer suerte, plumas, runas, monedas bendecidas por prácticas ocultistas o cualquier elemento que haya sido entregado con intención ritual distinta a la fe católica. No importa si fueron un obsequio, una herencia familiar o un recuerdo de viaje. Lo que no glorifica a Cristo no puede seguir colgado en tus paredes. Muchos testimonios de liberación espiritual han comenzado con un gesto simple: quitar un objeto contaminado del hogar. Es como si al deshacerte de lo impuro, el alma pudiera respirar nuevamente. Porque no solo limpias el espacio, rompes con pactos invisibles, renuncias a influencias ocultas, cierras puertas abiertas. Le dices a Dios: tú eres el Señor de este lugar, y no compartiré tu gloria con nadie más. Por eso no tengas miedo de parecer radical. Los santos fueron hombres y mujeres radicales, no porque odiaran lo humano, sino porque amaban a Dios con todo el corazón. Santa Teresa de Jesús mandó purificar los conventos. San Benito de Nurcia no toleraba símbolo alguno de impureza en sus celdas. San Francisco destruyó con sus propias manos lo que manchaba el honor de Cristo. Y tú, como fiel católico, estás llamado a esa misma pasión. Porque quien ama, purifica. Quien honra, limpia. Quien espera la visita del Rey, decora su casa con lo que agrada al cielo. Y tras la limpieza viene la plenitud. Tras quitar lo que sobra, llega lo que sana. Tras arrancar lo que contamina, se planta lo que da fruto. Entonces, amado hijo, hija de Dios, no esperes más. Ve habitación por habitación. Mira tus paredes con los ojos del Espíritu. Y cuando sientas un susurro interior que diga: esto no, no discutas, obedece, porque la obediencia atrae milagros. Abre los cielos y provoca la visita del Espíritu Santo. Y cuando el último objeto que no glorificaba al Señor se ha retirado, unge tu casa con oración, con sal bendita, con agua santa, con el rosario en tus manos. Reconsagra cada pared, cada rincón, cada símbolo. Llena los espacios vacíos con íconos que hablen de eternidad, con frases del Evangelio, con el rostro de los santos que han caminado antes que tú. Que tu casa sea una pequeña capilla donde los ángeles se sientan en casa y los demonios huyan sin volver jamás. Porque la paz que tanto anhelas no viene con el silencio externo, sino con la presencia de Cristo. Y donde Él reina, el enemigo no puede quedarse. Donde Él habita, la oscuridad no tiene poder. Donde Él es honrado, la familia florece. La oración se vuelve fuego y la vida se transforma. Entonces, que esta homilía no quede como una reflexión más. Que sea una chispa que inicie un fuego nuevo. Que tu casa desde hoy ya no sea terreno dividido, sino territorio consagrado al cielo. Y que cada pared, cada cuadro, cada símbolo, hable de una sola cosa: Jesucristo es el Señor. Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy vengo ante ti con humildad, con reverencia y con deseo sincero de hacer de mi casa un lugar santo, un refugio de paz, un altar donde tu nombre sea exaltado en cada rincón. Te entrego cada una de mis paredes. Te consagro cada objeto colgado.
Te pido que envíes a tus ángeles para que limpien toda huella del enemigo y que el poder de tu sangre redentora selle cada puerta, cada ventana, cada habitación. Espíritu Santo, ven ahora con tu luz y muéstrame lo que debe ser retirado, lo que ya no pertenece, lo que abre puertas a la oscuridad. Dame valentía para obedecer, discernimiento para ver y docilidad para renunciar a todo lo que no glorifica a tu nombre. Purifica mi hogar. Hazlo un lugar de oración, un espacio de consuelo, una morada donde tú te sientas bienvenido y amado. Santa María, Madre de Dios, pasa por esta casa. Cubre con tu manto cada pared y enséñame a vivir como tú, con pureza, con silencio y con total entrega al Señor. San José, guardián de la Sagrada Familia, protege este hogar como protegiste el de Nazaret y defiéndelo de todo mal visible o invisible. Hoy declaro con fe: mi casa es del Señor. Mi familia pertenece a Dios. Y en estas paredes solo colgará lo que proclame su gloria. Amén.